Yo, Mama raise a champion. Tus besos son mi premio. Baby, 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 baby. Ya, gracias mamá, estamos bien. El barrio reclama my name. Baby, what you wanna say? Only you play safe. Only you y yo. Let me write my pain. Dejo que caiga la rain, okay. Seguimos apuntando a la cima, llegamos, my hijo te lo prometió. Me saco un pasaje a la luna y la traigo cargada en la espalda solita, babón. Fast life, my bro. Jolly, jolly, vámonos. Dejemos los malos momentos de lado, sellemos los tiempos pasados, que tengo más cuentos guardados, babón. On the top floor of the building, flying up your love, are you feeling me? Baby, 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 baby. Camino vagando, ando buscándote en la calle, aunque mami ya no queda nada para acá. Solo palabras de mi paladar. Dicen que van a venirme a buscar, pues vengan. Estoy ready to die, I'm going to buy a house for my mom. Y ahora ¿dónde está? Pueden contestar. Quiero de vuelta, mami, turn around. Estoy listo para el próximo round. Me bajo para el bajo del town. Mami, yo estoy elevado, como Maidana los dejo knockout. What the fuck are you talking about? I miss you. Todo lo que estoy viendo es un sueño, it's crazy. Pero te estoy trayendo la luna. Are you feel me? Me quedan más balas por esquivar. Puedes mirar, baby, te es mi investigarme. Nos vemos flotando en Argentina. Sin terminar, lady, vas a ser mi ya. Me quedan más balas por esquivar. Puedes mirar, baby, te es mi investigarme. Nos vemos flotando en Argentina. Sin terminar, lady, vas a ser mi ya. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Hola. Oh. Bueno, les que andan afuera no saben lo que se están perdiendo. ¡Jaja! ¡Qué bueno está todo acá! El que está afuera. Algo pasó. A ver, espera. ¿Está pasando algo y no nos enteramos? ¿Qué está pasando en Twitter? En Twitter, cuenten. La última noticia. No apareció el submarino. Gracias. Orgánico 100%, ¿eh? Gracias, chiques. Bueno, voy a ir a recolectar, si están de acuerdo, voy a ir a recolectar gente afuera y vuelvo con gente. ¿Ahí está recolectada? No quiero quemarme sin tu encendedor. A raíz de lo que hablamos, vos te vas. Bienvenides. Adelante, Emi. Por favor. Los patos se me volaron. Si lo ves, cuídamelo. Todos dicen que
besazo. Yo puedo pedir un aplauso para este panel. Pero qué besaza. Bueno, si ya más o menos fuimos entrando todos, perdón Flor, no te quiero tapar. Primero, principal, gracias a todos por venir, por acercarse. Hay un montón de caras amigas. Para las que no, hago una brevísima, y les juro que brevísima presentación de lo que es Tierra Roja. Tierra Roja es un colectivo de comunicación. Si llegaron acá por error, digamos, bueno, ya están acá, no queda otra salida. Es un colectivo de comunicación, nos juntamos hace 3 años. Un colectivo, había un abogado, una actriz, uno que más o menos sabía de periodismo, el otro que diseñaba, no sé qué, y armamos esto que es Tierra Roja. Hoy cumple 3 años. Obvio que a partir de los años fuimos creciendo, somos unos capos ahora. No, eso no es verdad. Bueno, quizás sí, bueno, no importa. Lo dirán ustedes, pero fuimos encontrando aliados, otros que estaban en la misma que nuestra. Empezamos a formar parte de la red de medios digitales, que hoy en día es la Federación de Medios Digitales. Y acá está nuestro... No quiero decir nada, pero entre el panel está el presidente. Por ahí anda el equipo. Y bueno, les cuento más o menos lo que va a ser la dinámica de hoy. Ahora vamos a escuchar este hermosísimo y muy interesantísimo panel. Después vamos a ir a comer algo. Sé que ya estuvieron comiendo, pero ¿quién les dice un postre? Después va a haber música acá y de la buena, así que todos los que estamos acá, después nos quiero acá, pero voy de las cachas, como el compañero manda. Y dicen los rumores que hay una piñata, pero no sé, dicen los rumores. Eso es lo que tengo para decir. Ahí le cedo al compa si quieres unas palabras. ¿Cómo están? Bueno, jornada rarísima, ¿no? La fórmula me corrió el eje de la vida. Estamos ahí como tragando el sapo. Bueno, nada, agradecimientos a Marama, a Checha por el espacio, a la red de medios siempre por estar disponible, a los compas de Cipreva por predisponerse a esta conversación, a Juan Manuel también por venir, y a todos por venir. Nada, muchos más, muchas gracias y les dejamos con la entrevista. Bueno, hola, no pasamos todavía la entrevista, voy a ir un chiste, como lo de Massa o no, pero Nico va a leer un texto antes que de introducción a esto que vamos a conversar acá. Hola, ¿cómo andan? Voy a leer un textito creado por una inteligencia colectiva, que todavía no sabemos si es mejor que la inteligencia artificial, para ponernos un poquito en atmósfera. Si me puede poner como una musiquita así como que voy a leer algo interesante, mejor. Esa. El mundo sin internet sería una pesadilla. Lo usamos para leer, para ver películas y series, para encontrarnos, sacar turno, masturbarnos, revisar nuestra cuenta, comprar escabio y más. Gran parte de nuestra vida se desarrolla en el territorio virtual, pero no es solo el modo de conexión más eficaz donde la información viaja sin obstáculo, a salvo a través de una autopista hecha de fibra óptica, sino que el mundo ha sido reorganizado de una forma nunca vista hasta ahora. Obviamente, el mundo del trabajo sufre sus efectos. Quizás nunca fuimos tan libres como cuando el mundo acabó convirtiéndose en bytes y donde todo flota en el cielo impersonal de la internet, sin tiempo ni lugar, a un clic de distancia. Todo está en todas partes al mismo tiempo. Pero un pequeño detalle: solo un puñado de empresas conducen el último milagro de la humanidad. Diríamos en otra época que son los monopolios, restricciones invisibles, censura por saturación, patrón oculto, clickbait, SEO, social listenings, fake news, inteligencia artificial, son la cara oculta de la nueva tierra virtual donde el amo logró desaparecer para estar más presente que nunca y fundar un feudalismo digital. Las reglas de este juego son tácitas. Se trata de adivinarlas basados en la prueba, el error
y la repetición. A los meses vuelven a cambiar. Los monstruos son gigantes y no los podemos ver a la luz del día. Pero ¿qué hay de nosotros, de nosotres, de nosotris? ¿Qué nos queda a quienes no tenemos más que un celular y alguna laptop para vivir día a día en la tierra real y virtual? Quizás deberíamos transformarnos en tecnoluditas y averiar las máquinas o declarar la huelga de ordenadores caídos o viajar a las Toninas con unas tijeras y cortar el cable de internet. O tal vez romper el candado de las tranqueras de los patrones virtuales para elegir nosotros cómo hacer las cosas. O quizás renunciar al cielo de las máquinas, crear nuestra propia tecnoutopía o tomar los medios algorítmicos de producción o por ahí hacer un gremio del proledigitariado. O tal vez armar una federación de medios digitales. ¿A quién hay que pegarle? Sea como fuere, sabemos hasta acá que a pesar de lo nuevo, hay cosas que no cambian y que la historia del trabajo es también la historia de quienes se unen y organizan. Solos y solas no podemos hacer nada. Juntes, tal vez logremos que algo del cielo algorítmico sea nuestro. Gracias. Bueno, genial ese texto, es muy bueno. Y yo voy a moderar esta mesaza. Tengo que decir que un poco nerviosa me pongo, pero así que capaz hago chistes boludos y esas cosas. Ustedes se ríen, yo me pongo menos nerviosa y así vamos. Primero voy a presentar a Jair Sibel. Él es presidente de la Federación de Medios Digitales y director de El Grito del Sur, licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires, periodista e investigador. ¿Qué currículum? Después tenemos a Clara Albizu, forma parte de la comisión directiva de CIPREVA, es periodista y redactora web en la televisión pública y redactora en El Cohete a la Luna. Y después tenemos a Juan Manuel Ottaviano, él es abogado especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Bueno, Ottaviano tiene un currículum muy largo, lo vamos a resumir en 2 líneas, pero se desempeña como asesor sindical e investigador en Fundar y en el Centro IDAES. Aplausos. La dinámica va a ser, es como molesto tener que hablar tan pegado, pero la dinámica va a ser que le voy a hacer una pregunta a cada uno particular. Cada uno desarrollará ahí su respuesta. Si alguno después al final quiere intervenir sobre la respuesta del otro, siéntase libre de hacerlo claramente. Después tal vez surjan algunas repreguntas y pasaremos después a darle voz a este público hermoso, que seguramente tiene cosas mucho más interesantes para decir que yo en un micrófono. Bueno, empiezo por Jair. Jair, vos sos un trabajador de los medios, pero también sos un organizador y fundador de experiencias comunicacionales y de organizaciones gremiales. Para arrancar, queríamos preguntarte cómo vivís la complejidad de estar en cada uno de estos roles al mismo tiempo. Dicho de otro modo, si en una perspectiva tradicional solo caben empresarios de medios por un lado y trabajadores por el otro, ¿cuál es el lugar que podemos imaginar y construir hoy los militantes de la comunicación? Bueno, ¿cómo va? Muchas gracias. Antes que nada, gracias a Tierra Roja, que es para mí un hijo, un sobrino. Lo vi crecer desde que eran unos niños. Así que qué lindo que haya tanta gente en este cumpleaños. Para mí está buena la pregunta porque tiene que ver con una incomodidad que despertamos nosotros, ¿no? La otra vez nos comentaba un compañero que está afiliado al CISPREN, al Sindicato de Prensa de Córdoba, que la mitad de los compañeros que están afiliados al Sindicato de Prensa de Córdoba no están en una relación de dependencia con una patronal, ¿no es cierto? La mitad de los trabajadores.
Lo cual, por un lado, es un dato novedoso, porque digo, nunca en la historia del Sindicato de Prensa de Córdoba había pasado que tanta gente no tuviera una relación patronal directa. Y por el otro lado, me parece que también es un poco auspicioso, porque quiere decir que un montón de gente que no tiene una relación patronal igual se autopercibe trabajador. Ahí nosotros tenemos como una complejidad, ¿no? Nosotros fundamos una red que lo que busca es tener una representación gremial, representar medios, ¿no es cierto? Representar proyectos colectivos. Pero nosotros somos trabajadores y nos autopercibimos como trabajadores. Y me parece que ahí metemos como dos discusiones con dos campos distintos. Por un lado, con el campo de la comunicación que nos precedía, ¿no? Con un campo que entendía que lo que hacemos es puramente militancia y que nosotros no somos trabajadores, sino que somos militantes. Obviamente que somos militantes porque si quisiéramos hacer guita, estaríamos haciendo otra cosa, estaríamos poniendo un emprendimiento más rentable y decidimos hacer esto porque somos militantes. Pero creo que el primer salto nuestro es que entendimos que somos laburantes, que somos trabajadores. Entonces también tenemos una voluntad sindicalizante. Nosotros queremos que nuestros compañeros se afilien al CIPREVA, al CISPREN, al CIPREVO, o en las provincias en donde los sindicatos no lo reconocen, que peleen porque los sindicatos lo reconozcan. Ahora, la primera discusión es con toda la tradición anterior de la comunicación popular, que se entendía alternativa, por fuera de los sindicatos, por fuera del Estado. Bueno, nosotros venimos a decir, uno, hay que dialogar con el Estado, es fundamental para nuestra supervivencia. Si no hay Estado, no hay comunicación popular. Y dos, tenemos que dialogar con los sindicatos, que son las organizaciones que representan a nuestra clase. Y me parece que hacia los sindicatos también hay una discusión que darle. Digo, la pregunta que trae Flor no es inocente, porque tiene que ver con un debate que tenemos, por ejemplo, con un sindicato que es el SATSAID, que lo que propone es que nosotros somos empresarios explotadores. Digo, nos han dicho kelpers, nos han dicho empresarios, nos han dicho que somos como Uber, nada más lejano, algo que grafica un poco el desconocimiento de lo que es nuestro sector y la incapacidad de entender lo que nos pasa. La última encuesta del CIPREVA, capaz que me equivoco con los datos, dice que arriba del 70% de la gente que labura en nuestro sector tiene que tener pluriempleo, tiene que tener más de 2 laburos. Nosotros somos eso, somos hija de la ley de medios y producto del pluriempleo. Entonces me parece que ahí tenemos que dar como dos discusiones. Por un lado, hacia el interior de nuestros medios, que se entienda que somos laburantes y que tenemos una representación sindical y que tenemos intereses compartidos de clase. Y por otro lado, una discusión en la que sí somos organizaciones y empresas gestionadas por sus trabajadores. ¿Qué es la diferencia entre una empresa tradicional? Y esa discusión es con el Estado. Que hoy el Estado nos entienda a nosotros más cercano a el sujeto al que le llega con desarrollo social que a una micropyme, ¿no es cierto? Y me parece que es la segunda discusión que tenemos que dar. Nosotros necesitamos que el Estado nos entienda en tanto medios como una mini pyme, ¿no es cierto? Que tengamos políticas de desarrollo, de actualización tecnológica. El Estado le baja plata a Toyota para que actualice sus equipamientos. Nosotros tenemos que tener subsidios, aportes no reembolsables, se llaman, para actualizar nuestros equipamientos. No tenemos que ser un sector marginal que se piense adentro de desarrollo social, dentro de la alternatividad y los márgenes. Pero la discusión más profunda tiene que ver con la discusión hacia nuestros compañeros, de que somos laburantes, y hacia los sindicatos, de que el futuro que se viene del trabajo tiene que contemplarnos a nosotros, que nosotros no somos ni autoexplotadores de nosotros mismos, ni kelpers sin patria, al revés, somos militantes que decidimos organizar a nuestro sector para que no prevalezca la idea del productor independiente audiovisual de contenido. No, nosotros somos laburantes. Entonces me parece que hay como dos discusiones, que es, por un lado, hacia nuestros compañeros, nosotros somos laburantes, tenemos intereses compartidos con la gente que comparte nuestra clase. Hacia los sindicatos, a decirle, bueno, CIPREVA es una honrosa excepción, CISPREN también, CIPREVO también. Los sindicatos de prensa nos entienden más porque comparten nuestra realidad. Ahora, hacia otro sindicato del mundo de la comunicación, a decirle, muchachos, despabilense porque les está pasando un monstruo por al lado, van a terminar siendo corporaciones pequeñas ligadas a la defensa de pequeñas recomposiciones salariales. Y hacia el interior del gran campo de la comunicación, a decir, bueno, somos un sujeto emergente de lo que se viene. Somos 1.000, 2.000 trabajadores que estamos buscando dar discusiones políticas. Y esa discusión también es hacia el Estado, a decirle, nosotros no somos desarrollo social, nosotros somos
producción, economía del conocimiento, digo, incluso nos falta un debate más claro hacia adentro, pero nosotros estamos mucho más cerca de economía del conocimiento que de desarrollo social. Entonces ese es el tercer debate. Pero bueno, es complejo y creo que medio viene por ahí la primera idea. Sí. Bueno, este micrófono es complicado, pero si quieren retomar alguno o seguimos con las preguntas. Sí, te vi anotando fuerte. Pero sigo con Clara. Clara, desde ya te agradecemos por estar acá. Y para nosotros es muy importante tenerte acá en el sentido de que alguien represente de algún modo en estos debates que estamos empezando o queremos desatar la perspectiva del sindicalismo tradicional, de lo que consideramos nuestro sector, pero a la vez nos parece re importante tener esta interlocución con la voz de una piba joven que forma parte de un gremio pujante y que se repiensa a sí mismo constantemente como es CIPREVA. Entonces, hemos visto, como por ejemplo, que han hecho charlas con Leila Bechara en donde, sí, ella tiene el caso particular, no sé si acá todos conocen a Leila Bechara, pero la tomamos como ejemplo porque es la primer influencer agremiada, podríamos decir. Polémico decirlo influencer, pero también podemos darnos ese debate, ¿por qué no, no? Así que te queríamos preguntar, también en tu calidad de trabajadora de la TV pública, ¿cómo ves el panorama, vos, de la pluralidad de rubros, ramas, oficios y disciplinas que conforman este sector y la capacidad que tenemos desde las organizaciones gremiales existentes para congregar a toda esa población laboral, ¿no? Como, por ejemplo, el ejemplo ese de Leila creo que es bastante claro. Bueno, primero buenas noches a todos los que vinieron. Y muchas gracias a los compañeros y las compañeras de Tierra Roja, y también es un gusto compartir panel tanto con Ota como con Jair, que es la primera vez que nos vemos, y está muy bueno que sea para tener este tipo de debates porque ya hay contrapuntos y cosas sobre las que podemos hablar. También les quiero avisar que todo lo que voy a decir hoy lo hizo una inteligencia artificial, pero se lo dije antes de que esté la fórmula, así que va a haber cosas que vamos a hacer agua. Bueno, como dijo la compañera, yo soy del CIPREVA y nosotros también estamos como a caballo de una realidad que por nuestra historia, nosotros nos conformamos hace 8 años sobre las cenizas de un sindicato que nos dejó de representar a los trabajadores y trabajadoras de prensa. Por lo tanto, cuando nos dicen que somos un sindicato tradicional, el primer reflejo es como, ¿cómo? Yo no soy un sindicato como los demás. Sí somos un sindicato como los demás, y creo que hoy lo que tenemos que plantear, nuestro sindicato siempre, una de las primeras discusiones que tuvimos y que logramos cristalizar en resultados en una asamblea general allá por 2017, un año después de nuestra constitución, fue abrir nuestro estatuto y nuestras puertas a los compañeros y compañeras que son trabajadores de prensa en medios autogestivos, cooperativos, y eso fue una gran discusión que nos atravesó y que surgió a partir de la necesidad de cómo identificábamos a los compañeros como trabajadores, más allá de que no se desempeñen, que no sea una empresa de medios tradicional la que organice su trabajo. Y eso para nosotros es principalmente el eje, que es quién organiza el trabajo en un mercado laboral. Eso a nosotros nos parece crucial y es también la discusión que tenemos con Google, por ejemplo. Vos mencionaste a Leila. Leila se afilió en vivo en una actividad que streameamos en la Feria del Libro. Fue un momento muy icónico. No somos el primer sindicato que afilia a un influencer. Hay sindicatos en otros países que ya lo han hecho porque ya han visto y han verificado que ya es parte del presente esas modalidades de trabajo. Pero nuestro gremio es un gremio que desde el primer gremio de prensa a principios del siglo XX siempre se fue actualizando, así como ahora abrimos las puertas a los trabajadores que disponibilizamos nuestro contenido en internet. En su momento fue una transformación que tuvimos que hacer
para acoger a los trabajadores de radio, los trabajadores de televisión. Entonces, la fuerza del trabajo viva y el estar siempre encima de eso es una tarea elemental para un sindicato. Los sindicatos no somos estructuras obtusas, obsoletas, con olor a naftalina. En su gran mayoría los sindicatos tenemos bases vibrantes donde se dan debates, incluso los sindicatos de medios que por ahí, o de prensa que por ahí son un poco renuentes a los compañeros de medios digitales autogestivos y demás. Entonces, me parece que en esa evolución es constante, se nutre de los debates. Un sindicato que es democrático, que es abierto, siempre tiene debates, siempre avanza en pos de la inclusión de las nuevas formas en las que realizamos nuestra tarea. Y los sindicatos fundamentalmente hoy somos necesarios, no somos subsidiarios a los tipos de asociativismo que podemos tener entre la gente más afín. No son, los sindicatos son necesarios en la estructura y en el modelo social y económico argentino. Nosotros tenemos la experiencia histórica como pueblo y como clase de verificar que cuando los sindicatos hacen agua, las consecuencias, las marcas económicas en generaciones posteriores después de eso. Entonces, tenemos que tener bien en claro que hoy, gane quien gane en octubre, gane la fórmula que nos gusta, la que no nos gusta, la que nos sorprenda, tenemos que tener bien claro que se vienen épocas oscuras en las relaciones laborales en Argentina, en cómo están concebidas. Hoy tenemos patronales abroqueladas en torno al dogma de no negociar más con nosotros. La negociación, que es un elemento que estructura el modelo sindical argentino, hoy las organizaciones patronales quieren demolerla, quieren instalar que toda negociación es extorsiva, que toda medida que tomamos los trabajadores es coactiva, que está mal organizarse, que está mal luchar, que está mal canalizar nuestras demandas y ponerlas en común. Entonces hoy el trabajo o la tarea de cada trabajador con conciencia es primero expandir esa conciencia y segundo, sindicalizarse. Sindicalizarse en el sindicato que le corresponde, en la rama que le corresponde y tener ese trabajo en común. Y luchar adentro de los sindicatos, ¿sí? ¿Por qué no? Cuando el sindicato de nuestra rama o de nuestro sector económico por ahí no es el sindicato en el que queremos participar. Hay que participar, hay que luchar, hay que tener esos debates y esas discusiones con nuestros compañeros en nuestros lugares de trabajo, más allá si la organización de nuestro trabajo se dirige por medios más democráticos, como pasa en algunas cooperativas y mini pymes, que en, por ejemplo, no sé, en un medio público como en el que trabajo yo, o en un medio privado, que suelen ser los lugares menos democráticos en cuanto al rol que tiene el trabajador y a la posibilidad que tiene de tomar decisiones. Pero hoy lo que tenemos que hacer con una perspectiva de clase, más allá de nuestro mundillo de la comunicación o de estas 50 cuadras de gente copada, como una figura retórica que suele ser un compañero que vino del sindicato, es abonar al crecimiento, a la sostenibilidad y al fortalecimiento de las organizaciones sindicales de por sí. Y si yo trabajo en un medio y tengo la mala fortuna de tener que hacer pluriempleo, que no es una particularidad, pueden entrar a nuestra web www.cipreva.org, todo el chivo, descargar nuestra encuesta y ver los resultados. El pluriempleo es una característica del trabajo en prensa, más allá de que tu empleador primario sea una empresa pública, una empresa privada, una empresa autogestiva o seas un freelancer. Hoy la mayoría de los periodistas tenemos más de un trabajo para sobrevivir, para llegar a fin de mes. Entonces, en ese esquema hoy, si vos trabajas después en un bar, afiliates gastronómicos, qué sé yo. Digo, hay que fortalecer el sindicalismo en Argentina más allá de la particularidad del gremio en el que nosotros activamos. Nada de eso. Bueno, y a Juan ya lo presenté, dije, pero no dije que él es un abogado y es de los buenos, así que hay que cuidarlo. Y nada, a vos te invitamos principalmente, porque es la primera vez que estamos haciendo un evento de este tipo. No sabemos si este local está habilitado y necesitábamos un abogado por si se pudre todo, aparece la policía. He tenido
hemos charlado previamente, le hice una entrevista a Juan con ciertas líneas que vamos a seguir conversando acá, pero vamos a empezar por preguntarle que una de las cosas que charlamos fue que cualquiera que se haya tropezado alguna vez con un libro de historia sabe que los derechos laborales y las herramientas que los trabajadores hemos sabido conseguir a lo largo de la historia no nacieron de un repollo, sino que fueron producto de la lucha colectiva, ¿no?, de la imaginación política y de la audacia para intervenir sobre alguna situación de la clase trabajadora. Entonces, te quería preguntar si en tu perspectiva ves en la actualidad alguna complejidad o novedad en las estructuras económicas de nuestra sociedad y las formas en las que se organiza el trabajo, por la cual necesitaríamos pensar nuevas herramientas para defender el valor del mismo, ¿no? Y particularmente, ¿cómo ves vos, a partir de tus investigaciones, la situación de los trabajadores del rubro de la comunicación, entendido en un sentido amplio, le hace acá redactores, diseñadores, periodistas, etcétera? Influencers. Influencers. ¿Cómo están? Gracias por la pregunta. A mí unas cositas como de antes, ¿no?, de entrar en la respuesta, que básicamente son una lista interminable de preguntas. Unos comentarios sobre lo que decían recién antes. El problema para mí, es que la definición de trabajo, de lo que entendemos como trabajo, la estamos disputando entre nosotros, y con esa disputa estamos disputando lo poco que nos queda, lo poco que recuperamos en la disputa por la renta. O sea, venimos retrocediendo en la disputa por la renta, los trabajadores, las trabajadoras en sentido amplio, vienen perdiendo ese conflicto, vienen perdiendo esa disputa. No hace tanto tiempo en el sentido de nuestras vidas, ¿no?, de los que estamos acá, la mayoría de los que estamos acá somos jóvenes, pero más o menos desde que existimos, que no es tanto tiempo, venimos perdiendo ese conflicto. Y cada vez más estamos disputando entre nosotros el sentido del trabajo, en vez de dirigir esa disputa a donde nunca habríamos tenido que dejar de dirigirla, ¿no?, que es hacia el capital. Creo que es tan difícil conjugar el verbo que recién como que no lo puedo ni conjugar. ¿A dónde tendríamos que haber dirigido la disputa hace 20, 30, 40, 50 años? ¿Cuándo dejamos de dirigir el conflicto hacia el capital? Y esto no lo digo como laboralista, como asesor de sindicatos o de trabajadores, etc. Lo digo pensando la política de ese gran conflicto. Porque hubo un gran acuerdo en el siglo XX que fue, más o menos, las personas que trabajan, dan su tiempo a cambio de guita, y los que organizan a esas personas que dan su tiempo a cambio de guita, deciden cómo se organiza ese tiempo. Ese fue más o menos el acuerdo. Y hasta hace muy poco tiempo en el cual veníamos perdiendo esa gran disputa, ese gran conflicto, también empezamos a perder, hace muy poco tiempo, el control del poco tiempo que a las personas que trabajamos nos quedaba, ¿no? Entonces, ¿qué importa en qué fragmento o segmento de las categorías ocupacionales de lo que se entiende como trabajo, ¿no?, estás? Rapitendero, profesional liberal, cartonero,
pequeño vendedor, influencer. ¿Qué importa en dónde estás? Si lo que podés tener claro es con quién tenés que establecer el conflicto y qué estás disputando, que es básicamente renta, tiempo, guita y tiempo. Y ahora sí, para decir algo que me sirva para responder, es, porque lo de recién fue ir a la respuesta, digamos, es lo que hoy está publicado como, o por lo menos en la página de ayuda de YouTube, algo más parecido a un manifiesto, pero de YouTube, que se titula Cómo administrar tu tiempo, que está dentro de los consejos que YouTube le da a los creadores de contenido, ¿no? Y dice, voy a tratar de leerlo seriamente. Puede ser útil establecer rutinas, dice en negrita, establecer rutinas, y abordar cada día como un día laboral, lo que también significa programar días libres. O sea, en las primeras 2 líneas dijo, estás trabajando. Trabajo no es descanso. Y te ocupás vos. Y voy a seguir leyendo, lo voy a tratar de leer todo y no solo aburrido, pero básicamente es una repetición de estas 3 cosas, el resto del texto. Por ejemplo, dice, después de despertarte por la mañana, vístete. Esto es en serio, no. Es una captura, lo capturé hoy. Planifica trabajar durante cierta cantidad de horas y luego deja algo de tiempo para relajarte. En negrita. Puede ser beneficioso que programes tu día. Puedes usar una agenda o un calendario en línea para escribir lo que harás cada día. Establece un horario límite para finalizar tu jornada laboral. Literal, tu jornada laboral. Y programa actividades que no estén relacionadas con tu trabajo. Es un buen consejo, ¿no? Está prácticamente, está en la norma, ¿no? Como, claro. Algunas personas, esto es increíble, solo pueden concentrarse en una tarea durante cierta cantidad de tiempo. Algunas, ¿no? Si este es tu caso, programa el día por segmentos y tómate descansos entre uno y otro. Y no es Pomodoro, es la organización capitalista de la jornada de trabajo, digamos. Segmentos. No sé, mis 6 horas son continuas. Claro, claro. Pero, otra vez, te ocupás vos, ¿no? Manejalo vos esto. Otra vez en negrita. Intenta agrupar las tareas similares, ¿no? Está describiendo la cadena de montaje, ¿no? O sea, intenta agrupar las tareas similares. Por ejemplo, reserva algo de tiempo de un día para responder comentarios. Acá viene la carne, digamos, los buenos consejos, ¿no? Para los creadores de contenidos. Y dedica el día siguiente a crear miniaturas o grabar el contenido. Esto puede aumentar tu eficiencia. Además, entre paréntesis, solo tendrás que peinarte y maquillarte una vez para grabar. Lo cual también es un muy buen consejo, porque te está diciendo cómo aplicar Taylor a tu trabajo. Tu trabajo de influencer novedoso, nuevo. Que es nuevo, pero que es un trabajo que tiene jornada, que ahora lo organizas vos. La creadora Brooke Monk responde las preguntas de su público para crear Asking Girlfriend Questions Boys Are Too Afraid to Ask. Posta es el tip. Preguntándole a tu novia, preguntas a tus amigas, bueno, preguntas que los chicos tienen mucha vergüenza de hacer. Un ejemplo de contenido que se puede producir por lotes. Con este tipo de contenido lo único que debes hacer es cambiarte de camiseta y podrás grabar varios videos en un solo día. Te está explicando cómo hacer la cadena de montaje, digamos. Si grabas por lotes, puedes generar el contenido de un mes o de algunos videos de reserva si hay alguna semana en la que no puedes trabajar. Última parte. Ya voy.
si no publicas contenido durante tus vacaciones, ¿tendrá un efecto negativo en el algoritmo? El sistema de búsqueda y descubrimiento de YouTube no penaliza intencionalmente a los creadores por tomarse descanso. Lo leo de vuelta. El algoritmo no penaliza intencionalmente el descanso. El algoritmo se basa en las acciones del público, por lo que debes prestarle atención al público y mantenerlo al tanto de tus novedades. O sea, que le avises si te vas a ir de vacaciones. Puedes compartir tus vacaciones y viajes con el público, pero limita los días en los que grabarás contenido y cumple esos límites. Vos. Es la peor lectura performática la que fue en mi vida. Es desoladora. Si quieres seguir publicando contenido mientras estás de vacaciones, puedes programar videos para que se suban mientras estás descansando, obviamente. De lo contrario, avísale al público que te tomarás unas vacaciones y cuándo volverás. Lo único que YouTube distingue, lo único que distingue a esto de una relación de trabajo desde una visión amplia de apropiación del trabajo ajeno, de apropiación de lo que el otro hizo con su tiempo, que eso es una relación de trabajo en sentido amplio, la única diferencia de estas definiciones con YouTube es que YouTube está diciendo lo haces vos, pero te está diciendo lo hace el algoritmo. Entonces, no importa en qué trabajo estás haciendo, si lo que podés hacer es negociar o disputar el algoritmo. Esa es la respuesta. Ok, sí, me quedé pensando, tengo preguntas. ¿Disputar el algoritmo? ¿Es al algoritmo a donde hay que ir? Yo tengo una visión sobre eso. Es que, permiso, acá paré. Que realmente cuando nosotros hablamos de, bueno, Google como patrón, Google como organizador del trabajo, estos 5 monopolios como organizadores de nuestro trabajo, tenemos una visión muchas veces que es, bueno, tenemos un patrón con el que no nos podemos comunicar, tenemos un patrón con el que no podemos negociar, nuestro patrón es difuso, tenemos patrón, nuestro patrón es el logo de Google, y en realidad no es, bueno, tenemos patrones sin cara. Es que de última no tenemos como capataces o mandos medios que vemos todos los días y nos dicen exactamente qué hacer, salvo que uno cuente como eso a la captura que recién leyó, que es tremenda. La realidad es que no nos podemos sentar a negociar directamente con Google cómo cambiar cuestiones del algoritmo, cómo transparentar cómo se arma ese algoritmo, ponerle condiciones, porque está demasiado alto y nosotros no. Entonces me parece que todo en el fondo se resume a qué capacidad organizativa global podemos llegar a alcanzar, porque nosotros hablamos mucho, hace 30 años desde el Chanta de Giddens en adelante, hablamos mucho de la cuestión de la globalización y demás, y la realidad es que la globalización es solamente se tradujo para nosotros trabajadores en atomización de nuestras fuerzas. Entonces es muy importante la constitución, no solamente de sindicatos, sino también de entidades de segundo orden, de organizaciones de ayuda mutua, como, bueno, como la red o otro tipo de redes, pero sobre todo la organización internacional. Digo, y ese es otro punto fuerte que tienen los sindicatos y el sindicalismo en un sentido tradicional, que es que se pasó en los últimos 100 años, parece que ahora ya solamente los locos hablamos de internacionalismo, parece que es una cosa como de comunista viejo con olor a naftalina, pero en realidad los sindicatos tenemos la gimnasia de las relaciones internacionales, lo mismo que las centrales sindicales, son todas cosas que hay que retomar. Hoy las únicas entidades que le pusieron un freno o que se pudieron sentar con Google en una mesa de negociación son entidades supranacionales. Entonces también tener en cuenta eso, de cómo podemos acercarnos o hacer una escalera
para poder verle la cara al patrón, porque el problema no es que no la tiene, el problema es que está tan lejos que no la vemos. Además del internacionalismo, que me parece que es clave, creo que también hay que poder desarrollar alianzas a todo nivel, ¿no? A todo nivel, entendiendo que el Estado tiene que ser aliado también en esa estrategia, aliado como quien planifica e impone determinada matriz productiva, pero también ciertas reglas. Por ejemplo, digo, sobre la importancia de las reglas, ¿no? La economía del conocimiento hoy tiene un régimen promocional. Tiene un régimen promocional como si necesitaran ayuda, ¿no? Como si la manera de atraer inversiones a la Argentina de la economía del conocimiento, que yo por lo menos no alcanzo a entender cuál es la diferencia de economía del conocimiento con cuarta revolución industrial, con industrias TIC, con una serie de conceptualizaciones que también están en disputa, ¿no? Pero entonces, ¿hacia dónde hay que orientar los regímenes de promoción? ¿A quién hay que abaratarle los costos para invertir? Sin dudas no me parece que haya que abaratárselo a Mercado Libre o a Globant. Habría que abaratárselo a las comunidades, al asociativismo y también al trabajo asalariado, o donde hay trabajo asalariado con derechos. Ahora, también hay otras reglas que están un poco viejas, como por ejemplo, la única manera de organizar la jornada de trabajo. Hoy, por ley, los empleadores tienen la potestad absoluta, el gobierno total de la distribución, de la organización del tiempo de trabajo dentro de los límites de las 8 horas. Y el límite de las 8 horas, que es una conquista del movimiento obrero mundial, en todos los regímenes en donde los mercados de trabajo están regulados, y en otros también, pero al menos en todos esos, las 8 horas no era una aspiración de la clase trabajadora para entregar el gobierno del tiempo a los otros, al patrón, al capital, a la empresa. Era una disputa para reducir el tiempo de trabajo y competir en todo caso en condiciones de igualdad, que no trabajen los niños y otra serie de cuestiones, ¿no? Pero el tiempo de trabajo durante el cual se trabaja quedó escrito que lo organiza el patrón, y eso fue algo que quienes trabajan cedieron al capital. Y eso está escrito. Y si esa norma no cambia, ¿para qué además? Para que alguien ponga la plata. Y de esto se trata. A mí no me parece una estrategia adecuada, por ejemplo, que el Estado ponga la plata que debe poner el capital. El Estado debe ser un aliado para que el capital ponga la plata que tiene que poner. Que vuelva a poner la que dejó de poner en contribuciones patronales, en asistencia en la salud, en educación, en formación profesional, etc. Y que además sea un aliado en la disputa por la renta. Y otra vez, esto no lo digo como laboralista, lo digo pensando en la política, en cómo hacer, en que haya un acuerdo incluso con el capital, un nuevo acuerdo. Estoy como pidiendo que negociemos, no estoy pidiendo un plan revolucionario de acá a 4 años, estoy pidiendo volvamos a negociar algo. El algoritmo es el instrumento, el resultado de esa gran negociación. Negociar el algoritmo para los sindicatos podría ser, porque tienen que entender algunas cosas, introducir como contenido de la negociación colectiva
el debate por la inteligencia artificial, por la productividad tecnológica y su relación con el dinero que le corresponde a los trabajadores y el financiamiento de la formación profesional para poder seguir trabajando y huirle a ese cuco que está ahí puesto allá en uno de los carteles, ese cuco de que la inteligencia artificial o los algoritmos van a reemplazar todos nuestros trabajos y que vamos directo al apocalipsis robot. Pero negociar el algoritmo para todo el resto de los trabajadores y trabajadoras es en verdad volver a negociar renta, volver a discutir qué hacemos con el producto del tiempo que insumimos trabajando. Y eso significa lo mismo en varios sentidos en el lugar en el que te encuentres en la sociedad. O estás trabajando o estás haciendo trabajar a otros. Sigue siendo la misma rayita, aunque suene oldie. ¿No? Creo que ahora sí no voy a volver. Bueno, voy a profundizar porque es la tarea. Retomo dos cosas que dicen los compañeros y redoblo la apuesta. Me parece que no hay duda de que la contradicción sigue siendo entre capital y trabajo y hay que ver en dónde está el capital y hay que salir a discutir ahí, ¿no es cierto? Nosotros ahí venimos discutiendo algo que a veces hiere susceptibilidades, pero es que nuestro enemigo cambió y ya no es Clarín, que tiene las oficinas en la calle Piedra, que le podemos ir a hacer un piquete a la puerta, que está sometido a las leyes y al régimen tributario argentino. Nuestro enemigo está en otro lado, está en Delaware. Ni siquiera Delaware, en donde están radicadas esta plataforma, es un paraíso fiscal al interior de Estados Unidos. No es que no tributan acá porque tributan en Estados Unidos, no tributan. Bueno, y además Clarín tiene, los accionistas de Clarín tienen cuentas en los Panama Papers. Bueno, acá lo que creemos es que, en lo que decía Ota, primero, que la discusión es con el capital hoy está transnacionalizado, son las grandes plataformas que se apropian del trabajo de nuestro plusvalor, ¿no? Nosotros somos cooperativas, pero generamos un plusvalor, se la lleva esta gente en dólares, porque cada clic son dólares. Ahora, la discusión que propone Ota, que es hay que ampliar nuevos actores, hay que traer a los sindicatos, hay que traer al Estado, la pico un poco más. Los grupos locales, nacionales, en la discusión con las cadenas, por la producción de cadenas de valor, con las grandes plataformas, van a jugar de este lado y tienen que jugar de este lado. Y es nuestra tarea de que en la mesa esa, Clarín esté de nuestro lado. Porque hoy Clarín lo que se sienta es a negociar migajas con las plataformas para cerrar algún tipo de acuerdo. Ahora, qué difícil que decirlo, ¿no? Para nosotros que somos hijos de la ley de medio y que Clarín es nuestro enemigo y va a seguir siendo nuestro enemigo, no importa. Simbólicamente, qué difícil que decir, los grupos económicos también tienen intereses, los grupos locales también tienen intereses económicos que entran en contradicción ahí. Digo, vean la fórmula, que no les haga ruido, que vamos a tener que sentar a Clarín de este lado porque ya lo tenés sentado de este lado, ¿no? Pero me parece que una de las discusiones es, tenemos que ampliar tanto la alianza para sentar a los grupos locales a decirle, vieja, a ustedes también los están cagando y a los influencers y a todo. Bueno, nuestra discusión viene siendo que sí, porque lo que estamos discutiendo es capital, trabajo, y el capital está en Delaware o no sé, en lugares donde no lo vemos nosotros. Entonces, esa me parece una de las discusiones, y la otra de las discusiones es cómo disciplinás con un Estado débil y con empresas que tienen un PBI mucho más grande que cualquiera de todos nuestros estados a estas corporaciones. ¿Qué capacidad tiene el Estado de imponer una norma? Hace poco tiempo salió un acuerdo de la OCDE que incluye a 130 países para algo que se llama la tasa Google, que quiere decir, vieja, vamos a cobrarle un porcentaje a Google por todo lo que se lleva de nuestros países. ¿Se aplica? No se aplica. No solamente es difícil poder sacar la cadena de valor, que quiere decir cuánto de lo que factura Google a nivel mundial le aportan los argentinos y que en base a eso vuelva a Argentina, sino que es difícil la ejecución de esa norma. ¿Cómo construimos capacidad de ejecución de estados débiles, de grupos nacionales que juegan para el enemigo y de organizaciones como las nuestras, que son germinales, que están empezando a dar estos debates, para ponerle un pequeño límite? Digo, ya no sobre el contenido, sobre el algoritmo y sobre nuestra capacidad de disfrute del tiempo libre, sobre la guita, sobre la capacidad y la calidad de vida de nuestros compañeros, digo, sobre nuestra renta, sobre nuestros salarios. Me parece que hacia ahí va la discusión. Digo, si llamo a militar a Massa, sentar a Clarín al lado, no, me parece, no, yo no sé si...
La piqué un poco. Y lo único que quiero decir es que Otaviano me anticipó la fórmula. Algún dato tenía. ¿Quieren seguir? Nadie quiere seguir. No, yo quiero decir una cosa respecto, y que se vincula, son dos cosas que dijo Jair, que hoy que me parece que van de la mano como para decir algo que yo tengo ganas de decir, que es que hoy estamos en un sistema donde no solamente hay regímenes de promoción, que mayormente lo vemos por, bueno, el régimen de promoción de la economía del conocimiento, ideado por el ahora precandidato de Unión por la Patria, Liga Patriótica, no sé cómo se llama, es un sistema básicamente, no es para incentivar la producción de no sé qué, es un sistema para atraer divisas, es un imán de divisas, no tiene otro sentido, tampoco funciona así siquiera, entonces ya es bastante ineficiente. Entonces está bueno pensar en los regímenes de promoción, está bueno pensar también en cuanto el Estado financia y subsidia al capital, no solamente en un sentido directo mediante la pauta, sino en un sentido indirecto, lo que Jair habla de los trabajadores de la economía popular, como bueno, esa gente que está siempre en el ámbito de desarrollo social. Esa gente está en el ámbito de desarrollo social porque trabajan en estructuras productivas que no siempre son autonómicas. O sea, muchas veces, ¿cuántos conocemos? O no sé si ustedes conocen, yo vivo en Once, entonces conozco a gente que labura en un negocio por 30, 40 lucas por mes y además cobra un plan porque le da para cobrarlo, y eso es la forma que tiene el Estado de subsidiar y permitir que un tipo pueda salirse con pagar 40.000 pesos o 80.000 pesos de un sueldo a un trabajador, porque total vive igual, porque el Estado me pone la otra parte. Esto también se replica con la pauta y tiene que ver también con lo que decía Jair de, bueno, los grupos económicos. Hoy Clarín no hace un peso con nuestro trabajo. Nuestro trabajo a Clarín no le importa. Nuestro trabajo a Google tampoco le importa. Si las páginas web con jueguitos de pinball que juega mi hija que está ahí afuera, le trajeran más publicidad a Google y más clics que nuestro trabajo, meterían más publicidad ahí que nuestro trabajo. Entonces sí, se quedan con plata basada en cosas que creamos nosotros, pero no le importamos, mucho menos los medios como los medios públicos donde trabajo yo, los medios autogestivos donde trabajan muchos de ustedes, que tienen mayormente una agenda independiente de las agendas de las grandes empresas. Y así como Clarín no hace un mango con nosotros, es uno de los grupos económicos más grandes del continente, no solamente del país, la plata la hace con la timba. La economía está financiarizada a una extensión que es muy difícil para nosotros imaginarnos que eso deje de existir o que cambie, y eso es un problema que tenemos como trabajadores y como sujetos sociales, digo, cuáles son los límites de nuestra imaginación y de nuestro atrevimiento. Pero hoy la pauta, por ejemplo, no le sirve. Hoy un empresario local de medios recibe la plata de la pauta, la timbea, a mí me paga el salario en cuotas, me paga el aguinaldo si quiere y me paga las cargas sociales si lo obligan, y el Estado no hace nada al respecto. Entonces el problema no es que el Estado no sabe subsidiar, es que tampoco le interesa controlar. Y el capital está tan transnacionalizado que hoy es muy, hasta cierto punto, ingenuo hablar de una burguesía local o de grupos locales con los que nos podamos sentar a negociar. Acá en Argentina se sentó Infobae a negociar con Google. A nosotros no nos preguntó, se sentó derecho. Digo, a ellos no les servimos. Entonces, yo tengo mis dudas sobre si en un escenario, digo, yo puedo ampliar una alianza todo lo que quiera, pero también tengo los límites de mis aliados. No estoy hablando de las elecciones. Digo, entonces, son cosas, son problemas con los que tenemos que lidiar, y también otra cosa con la que tenemos que hablar es lo que asumimos. O sea, nosotros asumimos de una que, bueno, Google siempre nos va a sacar plata, el Estado tiene que ver qué hace. Nosotros pasamos por el proceso de la ley de medios. Yo tengo 36 años, cuando se debatió la ley de medios, yo estaba en la Facultad de Derecho y hacíamos foros donde discutíamos, estaban los 21 puntos por la comunicación, y todo ese proceso, que terminó en cierto modo en una derrota, también propició que nosotros debatamos como sociedad qué son los monopolios,
qué rol tienen en nuestras vidas, en nuestra dirección del trabajo. Y me parece que hoy también tenemos que hablar de eso cuando hablamos de Internet. No solamente por los 5 grandes monstruos de Internet de los que hablaba el compañero que leía con esa música misteriosa, sino también del futuro. O sea, si hablamos hoy hablamos de la inteligencia artificial, como la redacción de Clarín de 1992 se hablaba de traer computadoras, y como la redacción de Página 12 de 2005, porque venían tarde, se hablaba de poner internet a las máquinas. Entonces, cuando surgió Internet como fenómeno, había muchos compañeros nuestros, militantes, comunicadores, paladines de la pluralidad, que decían, ay, qué bueno, ahora en un mismo recinto digital está mi columna y la del columnista estrella del New York Times, y la gente va a poder elegir. Bueno, la neutralidad de la red no existe, ya sabemos que esas cosas no pasan, y entramos hacia la misma disputa con la inteligencia artificial. El problema no es que exista, hoy ya hacemos un montón, hay un montón de procesos automatizados, incluso dentro de estas mismas plataformas, que se hacen con inteligencia artificial hace 10 años. Entonces, ahora con el chat GTP todo el mundo está hablando de eso, sale en el noticiero, sale en mi noticiero, el noticiero más promedio de alto del país, el noticiero de la TV pública, sus tías les pueden contar, pero entonces pasa una cosa de que todos están hablando de algo que ya pasa, y donde la disputa no es, ¿nos van a sacar el trabajo? Pues hablamos de Google y no hablamos de, por ejemplo, cómo Google le sacó el trabajo a los departamentos de publicidad, que antes eran un departamento más en cualquier publicación, en cualquier diario. No hablamos de eso, esos trabajos parece que no existen o no importaban. Los reconvertimos, muchos se perdieron, pero hoy, salvo las agencias, las cosas en papel y los canales de televisión, los otros lugares no tienen departamento de publicidad, se encarga Google. La misma discusión vamos a tener con la inteligencia artificial, que no es qué trabajo hace por mí, y lamentablemente no es la discusión que yo quiero que tengamos con la inteligencia artificial, que es cómo puedo estar rascándome más y usar algo que me facilite mi trabajo, sino que lo que tenemos que discutir realmente es quién es el dueño, quién lo controla, quién lo maneja, qué capacidad de influencia tenemos sobre eso, sobre cómo se usa. Y nada, no hay que tenerle miedo. Esos cucos, nada, eso, no tengan miedo. ¿Quieren? Sí. Apocalipsis Robot. No, yo tengo un cuco, o sea, porque yo me siento muy representado por lo que vos decís de como sobreponerse a la amenaza, ¿no? Como si no dejas de sentir miedo, la amenaza te la comes, te disciplina, te adaptás, entregás salario, tiempo, poder, propiedad, el cuerpo, como todo, le entregué todo a Google, ¿no? ¿Por qué? O a ChatGPT. ¿Por qué? Porque me resigné a esa idea de, bueno, me pueden reemplazar, y empecé la carrera, como dice el manifiesto, como arrojado al futuro, ¿no? Como, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y hay que sobreponerse a ese miedo. Y si no nos sobreponemos a ese miedo, perdimos. Ahora, yo tengo una amenaza propia, o dos. Una. Si yo trato de defender a la gente que trabaja. Y si lo que me están diciendo, si por un momento concedo la idea de que los robots o los cyborgs nos van a reemplazar a las personas que trabajamos, voy a estar del lado de los robots que trabajan. O sea, ¿no? No voy. No, sí, o sea, si los que van a trabajar son los robots, el día que me convenzan de que la amenaza era cierta, y la verdad que, ¿no? Ota, hiciste mal en sobreponerte al miedo, tendrías que haber estado muy asustado, los robots te van a reemplazar. Bueno, ese día quisiera que haya laboralistas, ¿no? Que, en sentido amplio, que defiendan a los que van a trabajar. A los que van a trabajar. Porque quizás el resto de las personas estemos al pedo. Ojalá. Rascándonos. No creo que sea así. Pero... bueno, hay que ver... Hay que ver si ellos son los que están trabajando y nosotros no somos más que... No, es la máquina de coser de esa situación. Bueno, por eso.
Bueno, por eso. Ahora, sobre eso tengo una amenaza. Y es que la inteligencia artificial, o lo que sea que querramos llamar como algo similar, que como vos decís, la automatización ya ocurre de maneras muy distintas hace mucho tiempo y no parece nada aterradora, más bien la usamos en nuestro favor. La inteligencia artificial está reemplazando a la gerencia. La inteligencia artificial está reemplazando al poder. La inteligencia artificial está reemplazando a quien dirige, no a sus dueños. No a sus dueños, al capataz. Y no está tan mal. Y eso no está tan mal. ¿Quién quiero que me maltrate? ¿Quién quiero como asistente? Sí, claro. Pero no es un proceso que concentra. La expresión feudalismo digital de los compañeros no concentra en realidad ese proceso al reemplazar al capataz o los malos medios por una algoritmo. Sin dudas. Sin dudas. Sin dudas. Es el capitalismo. O sea, es el. Hay que decir algo. Sí. Hoy por hoy las empresas de mayor crecimiento... Perdón, ¿saben quién no está eliminando sus mandos medios y reemplazándolos por robot? JP Morgan Chase, que tiene 290.000 empleados a nivel global y crece más que nadie, porque las decisiones sobre cómo invertir nuestra plata y cagarnos no la están tomando robots. No, y están muy bien asistidas, esas personas están muy bien asistidas por la automatización. O sea, por eso digo, no está reemplazando a los dueños. No está reemplazando a los dueños, está reemplazando a los gerentes, a los hombres, gerentes. No, claro, bueno, eso bueno, de alguna manera esos también fueron reemplazados. Lo que digo es, el gran capital sigue siendo el dueño y la concentración funciona, y la acumulación de ganancias funciona, y la apropiación de valor ajeno funciona. Todo, el capitalismo sigue funcionando. O sea, sigue funcionando. Y es capaz de acabar con todo. Y es capaz de acabar con todo. Pero las personas necesarias para producir valor están perdiendo la disputa jurídica de la relación entre producción de valor y calidad de vida y derechos. Pero esa es una disputa jurídica, política y por lo tanto económica, cultural, etc. Pero tenemos que formular nuestras propias amenazas. Tenemos que poder asustar a otros respecto del futuro que están configurando, ¿no? Que se los va a llevar puestos. Que se los va a llevar puestos. Sobreponernos nosotros de su amenaza. No podemos disputar el puesto de trabajo los siguientes 50, 100 años, porque entregamos todo a cambio de eso. Entonces, para poder sortear esa amenaza, tenemos que formular las propias. Una es que van a acabar con el planeta. O sea, es una amenaza que formulamos desde el pueblo. No la formuló el gran capital, la formulamos desde el pueblo. Van a acabar con el planeta. Todos van a morir. Nosotros estamos profetizando el apocalipsis ambiental. Bueno, en materia de trabajo, creo que también podríamos formular nuestras propias amenazas. Modestamente, ¿no? O sea, modestamente. Pensamos para quienes trabajan, vamos a pensar modestamente. Hasta que podamos convertirlo en huelga, en alianzas intersindicales, en afiliación múltiple cuando tenemos pluriempleo, en instrumentos en la negociación colectiva para negociar algoritmos, etcétera, etcétera. Pero primero la política. Bueno, por mí divino, es momento de abrir preguntas al público. Es el momento de ustedes. Ah, dale. No llega igual, así que... Mismo. Soy compañero de Clara de Cepeda y quería dar una pequeña mirada de los medios privados, de los medios privados. Quisiera saber
particularmente Argentina, está rota, que es lo que hace ruido, que es la lógica de la salida del 2001, que es la lógica del subsidio. ¿Y por qué le voy a explicar? Voy a intentar explicarlo por qué pasa lo mismo que todo. Cuando hicimos el reglamento de seguridad para ganar la personería, nos tocó ir al CIPA, el Sistema Integrado Nacional Argentino, para decir cuántos trabajadores de prensa había en la capital federal. Había exactamente en el 2019 3.800 trabajadores de prensa escrita y radial y unos 700 de noticiero. 4.000. Durante el macrismo, 4 años antes, habíamos perdido 4.500 puestos de trabajo. El sistema siguió funcionando. Muchos compañeros se convirtieron en medio objetivo. Y ahora que sigue la lógica perversa de la pauta y del subsidio. Un poco la explicó Clara. En la empresa donde yo trabajo, el mes pasado, 7 de cada 10 pesos internos son de los estados. De los estados porque son las ciudades, las provincias, las municipalidades y el Estado Nacional. 7 de cada 10 pesos. La empresa de la que yo trabajo tiene una subsidiaria en Montevideo y una subsidiaria de la subsidiaria en Montevideo en Luxemburgo. Entonces, el Estado mismo le da dinero a una empresa cuyos 2 canales de televisión, ayer vinieron los ratings y vinieron durante todo el día 0 para 0. Para que le dé trabajo a 500 personas que no saben, es todo una complejidad. Tampoco les importa la calidad del producto porque el plato es del Estado. Entonces es toda una complejidad. Tenemos compañeros cobrando 110, 120 mil pesos, 90 mil, y cuando vas a reunir con la persona te dice, yo si voy a la puerta de Ether, le digo, vengan acá a trabajar por 50 mil, tengo 100 años. Digo para que pensemos bien en qué lugar estamos parados. Yo entiendo que mi patronal es justamente una patronal anacrónica, vieja. Como dice Pilar, la ley no va a ningún precio porque hay un patente con la web, con nada de eso. Lo tiene para defender otros negocios. Para defender los negocios financieros, para defender Fivertel, para defender personal. Relación tiene la nación, para defender a Mauricio Macri, para defender a la sociedad rural argentina. Miren los dueños de los medios quiénes son, los medios nacionales y qué perfiles tienen. Le estamos dando a ellos, aparte de un montón de plata del Estado, gran parte de la construcción de sentido, una cosa que no tiene mérito después de la sociedad. ¿Puedo decirte una propuesta? La discusión de los 80 entonces sobre privatización o no de los medios. La partir del sector privado, porque lo que me están enseñando es que los estados son los que tienen efectivo control sobre los medios. No les importa. No les importa. 17 de cada. Bueno, los pagan, claro. Si un día viene si la pauta define la exigencia del medio. ¿Qué te hace pensar que el Estado puede controlar efectivamente el medio? Porque 7 de cada 10 pesos lo paga el Estado. No lo controla. No lo controla. Claro. Bueno, no le importa porque no quiere, podría. Si paga 7 de cada 10, podría. Si le interesa que genere rating, pero es una decisión de quien paga siempre. Podría decir, como hoy la reta que no tiene narrativa negativa, salvo que se opuso a Burrich y ahora empieza a... Los dueños de medios en Argentina no son Orson Welles en El Ciudadano, no es Natalia Botana. Los medios hoy en Argentina son el poder real. Entonces cuando vos te sentás en una situación de pero porque el poder real con el poder real, que ello sí está bien. Por eso el poder real necesita al Estado en el punto ahí. No, sí, es una forma de conseguir dinero fácil. Claro. Ni siquiera van a vender publicidad privada, al peor les interesa el medio tradicional. El compañero de que trabaja en el departamento comercial me dice, no puedo vender una pauta si esto pide 0-0. Esto te da igual día 0-0, día negativo. Esto es una lógica medio perversa. 7 de cada 10 es mucho, hay que usarlo. No sé si es poder de coacción, pero se parece bastante en tener el poder de decisión más democrático, menos democrático, de a dónde dirigir esos recursos. Pero creo que tiene razón con lo que vos planteabas respecto de dónde está el negocio, dónde está el modelo de negocios, y es que, yendo también a la dirección de lo que planteás, lo que sí tiene el Estado es el poder de decisión de a quién darle la concesión de los cables. Pero ahí hay entonces digo, no de la regulación, digo, supongamos que no puede reunir las condiciones para regular qué pasa por los cables. O quién tiene el porcentaje de cuánto va a pasar por esos cables. Pero el tema es que alguien puso esos cables y se quedó con la concesión, o tiene la propiedad o puede vender servicios
que pagamos todos por esos cables. Y la discusión por el servicio público y por el derecho humano, A la información. sí, no es otra cosa que la discusión por quién paga y quién gobierna los cables. Y ahí me parece que esto estuvo planteado, tendría que poder haber una alianza intersectorial, categorías ocupacionales, de todas las formas de trabajo, en donde todos los asociativismos, toda la sindicalización y las estrategias productivas discutan, para esto que estamos hablando por lo menos, cómo hacemos democráticamente para decidir quién paga y quién va a ser dueño de esos cables. Y ahí, entiendo yo, Cipreva, telefónicos, comercio, televisión, poco importa si hay alianza para discutir de manera conjunta quién, en este caso, quién va a ser dueño de los cables. Otra vez, pienso que no es una respuesta, pero que es lo que estamos haciendo, por lo menos, no sé si yo, pero es lo que veo que estamos haciendo. Digo, construir asociativismo, ganar sindicatos, afiliar compañeros y compañeras, la disputa por el Estado. Lo complejizo un poco más sobre quiénes son los dueños de los cables y sobre las discusiones que nos falta dar, ¿no? Me parece que todas estas discusiones de fondo tienen el trasfondo de la soberanía. ¿Quiénes son los dueños de los cables que llegan a las familias? ¿Quién decide que esos cables se corten? Google tiene el 40% de la propiedad de los cables submarinos del mundo. La tecnología nube que usa el Estado argentino es una tecnología gringa. ¿Dónde están alojadas las bases de datos del Estado argentino? No están alojadas en una nube cooperativismo.ar. Están alojadas en bases foráneas, digo. No hay una hipótesis de conflicto, pero sí hay que ponerle nombre a las amenazas, como decía Ota. Una de las principales amenazas es que mañana te corten el cable de las turbinas y no entre más internet. Una de las amenazas es que toda la infraestructura, hardware, como se le llame, que soporta la internet argentina, tiene dueños que no son ni argentinos ni sabemos los nombres. Entonces me parece que es una discusión más profunda que tiene que ver con la soberanía y con la defensa nacional, incluso, ¿no? Estirándola un poco, pero digo, estamos en un contexto geopolítico heavy y está bueno volver a discutir eso en esos términos. La discusión por la comunicación es una discusión de soberanía. Y esta discusión que hay que llevarla a todos los sindicatos y a todas las organizaciones del asociativismo, también hay que tratar de meterla en campaña, porque estamos en un año electoral y yo le pregunto, a ver, ¿qué espacio van a tener las discusiones de comunicación en los programas electorales de gobierno? Y me atrevo a decir que cero. Entonces, uno de los desafíos nuestros es sentar a todos los que se quieran sentar con nosotros, que no sean de la extrema derecha, a decirle al viejo, acá tenemos que discutir un programa de comunicación soberano, que incluye un impuesto a la plataforma, que incluye discutir una tecnología comercial de soberanía nacional, soledad. No sé, hay un montón de temas pendientes, pero me parece que la discusión de comunicación tiene que ser una discusión de soberanía. Y hoy, tristemente, la discusión de comunicación que dan las organizaciones políticas es quién saca la foto o quién diseña el flyer. Eso lo decimos 30.000 veces. Y otra vez, Malena ya te podría escuchar. Pero hay un tema que es que todas las organizaciones tienen un área de feminismo, que discute feminismo. Todas las organizaciones tienen un área que discute ambientalismo, y está buenísimo. Acá capaz que discrepo con mi compañero Ota, pero ninguna organización política de nuestro pueblo tiene un área que discuta comunicación como eje de soberanía. ¿Y por qué? Y esto es una lectura personal, esa discrepa con Ota, porque el Partido Demócrata Yankee está dispuesto a que discutas un poquito de feminismo si no afectás el status quo. Está dispuesto a que discutas un poquito de ambientalismo si no, pero no está dispuesto a que discutas quiénes son los dueños de los medios de producción de la comunicación. Ese límite no está dispuesto a atravesar. Entonces nosotros tenemos que salir a darle esta discusión al Partido Obrero, al Movimiento Evita, a la Cámpora, a la Juventud Radical, a todo el mundo que tenga una militancia activa en nuestra sociedad, hay que darle la discusión y que después tengan su línea, pero que por lo menos estén discutiendo comunicación. Me parece que es uno de los debates que tenemos que tratar de dar este año.
años, tenemos varias excusas, ¿no? Cumplimos años, lanzamos una web y nos convertimos en cooperativa. Así que nuestro compañero de la red de medios Fagunívola nos va a hacer entrega de nuestra matrícula. Yeah.